Cuando hablamos del amor, solemos pensar en un sentimiento personal, en la emoción inmediata que nos une a otra persona. Pero debo deciros que el amor, en su raíz más profunda, es un fenómeno arquetípico, algo que trasciende a la persona individual y que hunde sus raíces en lo más hondo del inconsciente colectivo. Allí habitan las imágenes primordiales que moldean nuestra experiencia, y entre ellas el amor se manifiesta como una fuerza que nos arrastra, que nos enciende y que a menudo nos desconcierta. La pregunta que muchos me han hecho es esta: ¿por qué parece que siempre nos enamoramos del mismo tipo de persona? No. ¿Por qué repetimos vínculos, incluso cuando creemos que hemos cambiado? No. La respuesta no se encuentra en la superficie de la conciencia, sino en esas figuras interiores que actúan desde la sombra. El ánima y el ánimus son ellos quienes, sin darnos cuenta, proyectamos en el otro. Son ellos quienes colorean nuestra percepción y nos hacen ver no al hombre o la mujer que tenemos delante, sino la imagen arquetípica que nuestro inconsciente ha depositado sobre él o ella. Imaginadlo así: cada encuentro amoroso es en realidad un espejo, pero un espejo encantado. En él no vemos simplemente al otro, sino la imagen de nuestra propia alma reflejada en su mirada. Y es precisamente por eso que el amor puede parecer tan mágico, tan fatal, tan imposible de resistir. Pues no amamos únicamente al otro, amamos al arquetipo que se ha activado en nuestra interioridad. No confundáis mis palabras, no digo que el amor sea ilusión, digo que el amor es el escenario donde se representan las fuerzas más antiguas de la psique. Es allí donde los arquetipos, esas estructuras eternas, cobran carne y rostro. Y cuando entramos en relación con alguien, inevitablemente entramos también en relación con nuestras propias imágenes inconscientes. Por eso, cada enamoramiento es una oportunidad, una puerta hacia el conocimiento de uno mismo. Pero también es un peligro, pues si no reconocemos la proyección, quedamos atrapados en ella, y entonces creemos que el otro es el culpable de nuestra dicha o de nuestro tormento, cuando en realidad somos nosotros quienes hemos depositado en él o en ella el poder de encendernos o de destruirnos. Así, el arquetipo del amor es maestro y verdugo, es guía hacia la totalidad, pero también puede ser cárcel si no lo comprendemos. Nuestro trabajo, el verdadero trabajo del alma, consiste en reconocer las imágenes, dialogar con ellas y poco a poco integrarlas. Solo entonces podremos amar de manera más libre, menos esclavizada por la compulsión inconsciente. Este es el umbral de nuestro viaje. El arquetipo del amor no se reduce a la historia personal. Es un misterio universal que se renueva en cada vínculo humano. Y ahora, para entenderlo mejor, debemos mirar de cerca a esas figuras interiores que tanto influyen en nuestras relaciones, el ánima y el ánimus. Permitidme comenzar con una afirmación clara. Todo hombre lleva en su interior la imagen de lo femenino. No me refiero a lo que ha aprendido de su madre, ni a las mujeres que ha conocido en la vida cotidiana. Hablo de una figura arquetípica, universal, que yo he llamado el ánima. El ánima es el puente entre la conciencia y lo inconsciente. Es la mediadora del alma, aquella que conecta al hombre con la profundidad de su propio mundo interior. Y aunque muchos hombres creen que se relacionan con una mujer, en realidad lo que buscan y proyectan en ella es su propia ánima, esa figura invisible que los guía, los seduce, los confunde y los transforma. Cuando el ánima permanece inconsciente, se manifiesta de manera compulsiva. El hombre queda fascinado por determinadas mujeres, se siente hechizado, dominado por un magnetismo que no logra explicar. Dice: ella tiene algo especial, pero ese algo no pertenece únicamente a la mujer externa, proviene del alma misma del hombre, que ha depositado sobre ella la fuerza de su imagen interior. Así es como nacen las idealizaciones. El hombre cree que la mujer lo salvará de su soledad, que le traerá sentido a la vida, que curará todas sus heridas, la eleva a un lugar casi divino,
Y cuando la realidad aparece, cuando la mujer concreta no corresponde a la imagen arquetípica, sobreviene la decepción, la rabia o el sentimiento de traición. No porque la mujer haya cambiado, sino porque la proyección del ánima ha sido retirada. El ánima no se presenta siempre de la misma forma. En mis investigaciones y en la observación clínica he distinguido varios niveles de desarrollo. En su aspecto más primitivo, el ánima aparece como una figura sensual, corporal, ligada a lo instintivo. Más adelante puede manifestarse como la mujer romántica, musa inspiradora de poesía y devoción. Después adopta el rostro de la madre protectora, nutricia y sabia. Y en su expresión más elevada se convierte en guía espiritual, mediadora del misterio, iniciadora en lo profundo de la psique. Estas etapas no son simples teorías, las he visto repetirse en los sueños de mis pacientes. Una joven misteriosa que aparece en el umbral de una casa, una mujer que canta en medio de un bosque, una anciana que ofrece consejo, todas ellas son máscaras de una misma figura, el ánima. En la vida amorosa, el hombre que desconoce su ánima tiende a perseguirla afuera. Se enamora de mujeres imposibles, las idealiza o bien las somete a exigencias imposibles de cumplir. Y así repite una y otra vez el mismo patrón, la fascinación, la decepción, el vacío. Porque en realidad no busca a una mujer de carne y hueso, sino a su propia alma perdida. Pero el trabajo psicológico consiste en retirar poco a poco la proyección, reconocer que esa belleza, esa ternura, esa profundidad que tanto le atrae, no son dones exclusivos de la mujer amada, sino semillas que ya existen en él mismo. Integrar el ánima significa aprender a escuchar sus emociones, respetar su vulnerabilidad, cultivar su sensibilidad, abrirse al misterio de los sueños y al lenguaje del símbolo. Cuando el ánima se integra, el hombre no pierde su capacidad de amar. Al contrario, ama con mayor verdad. Ya no exige que la mujer encarne a la diosa, ya no la condena por no ajustarse a su imagen. Puede verla como es, con su luz y su sombra, y al mismo tiempo puede reconocerse a sí mismo en lo que ella despierta. De este modo, el ánima deja de ser un hechizo inconsciente y se convierte en guía interior. Una fuerza creativa que inspira el arte, la poesía, la compasión. Es ella quien susurra desde los sueños, quien trae visiones que amplían la conciencia, quien acompaña al hombre en su descenso a la profundidad de la psique. Por eso os digo, ningún hombre puede decir que conoce el amor si no ha mirado a su ánima, pues ella es el alma misma, y sin alma el amor se convierte en un contrato vacío. El camino de integración es arduo, pero cada encuentro amoroso, cada enamoramiento, cada decepción es una invitación a caminarlo. Y así, poco a poco, el hombre aprende que lo que buscaba afuera siempre lo ha llevado dentro. Si el ánima es la imagen de lo femenino en el hombre, el animus es la figura de lo masculino en la mujer. Así como todo hombre lleva dentro una mujer interior, toda mujer lleva dentro un hombre interior. Y esta verdad no depende de la biología ni de los roles sociales, pertenece a la estructura misma de la psique. El animus, al igual que el ánima, es un arquetipo, una imagen primitiva que organiza la experiencia y da forma a las relaciones. Pero a diferencia del ánima, que se expresa a través de lo emocional, lo afectivo y lo relacional, el animus se manifiesta como palabra, como logos, como fuerza de discernimiento y de dirección. Cuando permanece inconsciente, el animus domina a la mujer como una multitud de voces interiores, voces que juzgan, que critican, que dictan lo que debe hacer, voces autoritarias que no admiten réplica. Entonces la mujer se siente prisionera de pensamientos inflexibles, llena de certezas que no son suyas, atrapada en una lógica que la desconecta de su propio corazón. Y no solo se manifiesta adentro, también se proyecta hacia afuera. En la vida amorosa, la mujer dominada por el animus inconsciente suele sentirse atraída por figuras masculinas cargadas de autoridad, de discurso, de poder. Hombres que parecen seguros de sí mismos, que hablan con convicción
que prometen protección o salvación, allí deposita su fe, esperando que ellos le den lo que en realidad debería encontrar en su propia interioridad. Pero cuando la proyección se desgasta, aparece el desencanto. El hombre externo no cumple con las expectativas del ánimus idealizado. Y entonces surgen la desilusión, la rabia o la sensación de haber sido traicionada. En verdad, no ha sido el hombre quien ha fallado, ha sido la imagen inconsciente la que se ha quebrado. He observado a lo largo de mis estudios que el ánimus pasa también por diferentes niveles de desarrollo. En su forma más primitiva se manifiesta como mera fuerza física, como el hombre brutal y dominante. En un estadio posterior aparece como figura de acción, como héroe o atleta. Más adelante se transforma en palabra, el maestro, el sacerdote, el profesor que instruye y da sentido. Finalmente, en su expresión más elevada, el ánimus se convierte en guía espiritual, en mediador del conocimiento profundo y de la sabiduría interior. La tarea de la mujer consiste en reconocer estas formas y retirarlas poco a poco de los hombres externos. Cuando logra integrar a su ánimus, ya no necesita buscar afuera la voz que le diga lo que debe hacer. Encuentra dentro de sí la palabra que orienta, la claridad para discernir, la fuerza para decidir. Y entonces su relación con el hombre externo deja de ser dependencia y se convierte en encuentro. El ánimus integrado no es un tirano interno, es un aliado. Le permite a la mujer afirmar sus pensamientos sin perder su sensibilidad, sostener una dirección sin cerrar el corazón, expresar su voz en el mundo sin desconectarse de su eros. En el terreno del amor, esto significa que la mujer ya no busca al Salvador, al Maestro o al juez en la figura de su pareja. Puede amar a un hombre real con sus límites y su humanidad. Puede dialogar de igual a igual. Puede permanecer fiel a su mundo interior y al mismo tiempo abrirse al vínculo con el otro. Así, el ánimus deja de ser un coro de voces autoritarias y se transforma en palabra creadora. Se convierte en la capacidad de pensar, de hablar y de actuar desde un centro propio. Y cuando esto ocurre, la mujer no solo enriquece su vida personal, también enriquece el mundo, porque aporta una palabra clara y fecunda, nacida de la unión de su eros con su logos. Por eso afirmo, ningún amor es completo mientras la mujer no haya encontrado a su ánimus, mientras no lo haya reconocido, dialogado e integrado, porque de lo contrario amará menos a la persona real y más a la sombra de su propio arquetipo. El misterio del amor no puede comprenderse si consideramos al ánima y al ánimus por separado. En la experiencia concreta del vínculo, estas dos figuras se buscan, se enfrentan y se transforman mutuamente. Cada encuentro amoroso es, en el fondo, una danza entre ánima y ánimus, una coreografía invisible que dirige tanto la atracción como el conflicto. Cuando un hombre y una mujer se encuentran, rara vez lo hacen como dos conciencias desnudas, lo hacen como portadores de imágenes. El hombre proyecta sobre la mujer su ánima y la mujer deposita sobre el hombre su ánimus. Y así, cada uno queda fascinado no tanto por la persona real, sino por la figura arquetípica que reconoce en ella. Por eso el enamoramiento suele sentirse como un destino. Es ella, es él, lo he encontrado. El otro aparece como si fuera la respuesta a una pregunta que nunca había sido formulada. En realidad, lo que ocurre es que hemos tropezado con nuestra propia imagen interior, reflejada en el rostro del otro. El hombre, al ver a la mujer, no ve solamente sus rasgos, ve a su ánima, la musa que lo inspira, la amante que lo envuelve, la madre que lo acoge, o la sacerdotisa que lo guía. Y la mujer, al encontrarse con el hombre, no escucha solamente su voz, escucha a su ánimus, el héroe que protege, el maestro que enseña, el juez que dictamina o el sabio que orienta.
De aquí nace tanto la intensidad como el peligro del amor. Mientras dura la proyección, la relación está colmada de magia, pero cuando la realidad emerge, cuando la persona concreta no corresponde a la figura idealizada, sobreviene el choque. El hombre acusa a la mujer de haber cambiado, la mujer acusa al hombre de haberla decepcionado. En verdad, ninguno ha cambiado. Lo que ha cambiado es el velo arquetípico que cubría sus rostros. Aquí comienza la verdadera danza. Si ambos son capaces de reconocer la proyección, de decir, esto que veo en ti es también parte de mí, entonces el vínculo puede transformarse en un camino de individuación. El hombre aprende de su ánima a sentir, a escuchar, a abrirse al misterio. La mujer aprende de su ánimus a hablar, a discernir, a sostenerse en su propia voz. Y en este intercambio ambos crecen. Pero si ninguno reconoce la proyección, la danza se convierte en lucha. El hombre exige que la mujer siga siendo su musa, su madre o su diosa. La mujer demanda que el hombre continúe como su héroe, su maestro o su juez. Y como nadie puede sostener eternamente una imagen arquetípica, la relación se envenena de reproches, decepciones y repeticiones. Comprended bien, la danza entre ánima y ánimus no busca la fusión perfecta, busca la confrontación creadora. Cada pareja es un laboratorio alquímico donde se encuentran dos mundos interiores y donde, a través del vínculo, ambos pueden nacer a una mayor totalidad. Por eso he dicho muchas veces que el amor es el gran iniciador. Nos arranca de la comodidad de la conciencia unilateral y nos lanza a la confrontación con lo inconsciente. Nos obliga a reconocer las imágenes que llevamos dentro y nos invita a integrarlas. De este modo, el amor no solo une a dos personas, también amplía el alma de cada una. La danza entre ánima y ánimus, cuando se vuelve consciente, deja de ser hechizo ciego y se convierte en diálogo. Ya no se trata de esclavizar al otro con nuestras proyecciones, sino de reconocer en él un espejo y un compañero de viaje. Así el amor deja de ser repetición de patrones y se convierte en vía de transformación. Y en ese movimiento el hombre descubre a su ánima, la mujer reconoce a su ánimus y ambos aprenden a sostener el misterio sin destruirlo. En mi trabajo clínico he escuchado una y otra vez la misma queja. Doctor, siempre termino con el mismo tipo de persona. No sé por qué repito la misma historia. Pareciera que cambio de rostro, de ciudad, incluso de cultura, pero el final es siempre igual. Esto no es casualidad, no es mera coincidencia. Se trata de la fuerza arquetípica que busca cumplirse a través de nosotros. Lo inconsciente no descansa, se repite, insiste, hasta que le prestamos atención. Cuando proyectamos el ánima o el ánimus sobre otra persona, no estamos simplemente enamorados de alguien concreto. Estamos en realidad poseídos por una imagen ancestral, y mientras no reconozcamos esa imagen como nuestra, quedamos atrapados en la compulsión de repetir. El hombre busca una y otra vez a la musa, a la madre, a la hechicera, porque aún no ha integrado su ánima. La mujer se siente fascinada por el héroe, el maestro, el juez, porque todavía no ha dialogado con su ánimus. Así, el inconsciente organiza encuentros, a veces con precisión asombrosa, y uno se pregunta, ¿por qué me atraen siempre las mismas personas, incluso aunque no lo quiera? La compulsión arquetípica funciona como un mito personal que se repite en los sueños, en las relaciones, en las elecciones aparentemente azarosas. Es la manera que tiene el inconsciente de recordarnos la tarea pendiente. Mientras no la asumimos, el arquetipo nos gobierna. Y cuando nos gobierna, nuestra libertad es solo aparente. Por eso he dicho que enamorarse es siempre un riesgo, porque nunca sabemos si estamos amando a la persona o a la imagen. Y la mayoría de las veces, al inicio, amamos a la imagen.
Esa es la razón del hechizo. Esa es la razón de la intensidad. Pero el arquetipo no se repite para castigarnos, se repite para enseñarnos. Cada fracaso amoroso, cada ruptura, cada decepción no es en realidad un error, es un llamado, un recordatorio de que debemos mirar hacia adentro. Si cambiamos de pareja, pero no cambiamos de conciencia, el patrón continuará, porque lo que nos atrae no es el individuo, sino la figura interior que aún no hemos integrado. La salida de esta compulsión no consiste en evitar el amor, tampoco en cerrarse a los vínculos. La salida está en reconocer la proyección, en retirar poco a poco la imagen depositada en el otro y en asumir que aquello que buscamos afuera nos pertenece. Cuando comprendemos esto, el ciclo de repetición comienza a disolverse. Ya no necesitamos encontrar siempre al mismo, porque hemos encontrado en nosotros mismos a la figura que nos faltaba. Así, lo que parecía una maldición, siempre repito, se revela como una oportunidad. La oportunidad de integrar las fuerzas arquetípicas que nos habitan. Y entonces el amor deja de ser compulsión ciega y se convierte en un acto consciente. El amor, como toda experiencia humana, no está exento de sombra. Allí donde se enciende la luz de Eros, inevitablemente aparece también lo oscuro, porque el arquetipo no es solamente luminoso, contiene igualmente lo destructivo, lo posesivo, lo irracional. Cuando los arquetipos del ánima y del animus permanecen inconscientes, no solo proyectamos idealizaciones, también proyectamos aquello que rechazamos en nosotros mismos. Y es entonces cuando aparecen los celos, la dependencia, el control. Los celos no nacen del otro, nacen de la sombra, de aquella parte de nuestra alma que no tolera la incertidumbre, que no acepta la libertad del otro porque teme su propio vacío. La persona celosa dice, no confío en ti. Pero en realidad está diciendo, no confío en mi propia capacidad de sostenerme si tú me faltas. La dependencia afectiva, por su parte, surge cuando entregamos al otro la tarea de sostener nuestras carencias más antiguas. Necesito que me completes. Sin ti no soy nada. Estas frases no describen amor, describen la proyección del arquetipo en su forma más infantil. El intento desesperado de que el otro cargue con aquello que yo aún no he integrado, y el control, ese esfuerzo constante de vigilar, de exigir pruebas, de imponer condiciones, no es sino el intento de dominar desde afuera lo que me aterra reconocer adentro, mi miedo a la pérdida, mi incapacidad de confiar en el fluir de la vida. En los sueños, esta sombra del amor se expresa como figuras amenazantes que irrumpen en la relación. Traiciones imaginarias, casas invadidas, persecuciones, son imágenes del alma que muestran hasta qué punto el vínculo puede convertirse en prisión cuando la sombra no se reconoce. El error más común es pensar que debemos eliminar estos aspectos, que los celos, la dependencia o el control deben ser arrancados como malas hierbas. Pero la sombra no desaparece por represión, cuanto más la negamos, más fuerza cobra. El camino es distinto. Consiste en reconocer la sombra, darle un nombre, mirarla de frente. Estoy celoso porque temo perderme. Me aferro porque no confío en mi propio sostén. Controlo porque me asusta mi fragilidad. Nombrar es comenzar a integrar. Cuando la sombra del amor se reconoce, deja de ser un enemigo oculto y se convierte en un guardián. Nos señala las zonas aún no habitadas de nuestra alma. Nos muestra dónde necesitamos crecer, qué parte de nosotros mismos hemos entregado al otro. Así, el amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo. En lugar de culpar al otro por nuestros tormentos, comprendemos que él ha sido simplemente el portador de nuestra proyección y en esa comprensión recuperamos la responsabilidad sobre nuestra vida interior. El verdadero peligro no está en sentir celos, depender o controlar,
El peligro está en no reconocerlos como manifestaciones de nuestra sombra, pues entonces, en lugar de trabajar con ellos, los descargamos sobre la persona amada y destruimos el vínculo. Por eso afirmo, no hay amor maduro sin confrontación con la sombra. Solo quien se atreve a mirar sus propios demonios puede amar sin devorar. Solo quien reconoce su dependencia puede vincularse en libertad. Solo quien integra su miedo puede abrirse al misterio del otro. El amor en su profundidad no es un simple encuentro romántico, es un proceso de transformación. Y este proceso ha sido descrito desde antiguo en el lenguaje de la alquimia. La alquimia, aunque muchos la reducen a un intento de convertir metales en oro, en realidad era una obra del espíritu, una metáfora de la transformación del alma. He encontrado que la experiencia del amor sigue estas mismas fases. Nigredo, albedo, rubedo, la obra negra, la obra blanca, la obra roja. Cada una de ellas corresponde a un momento esencial en la relación y a una etapa en el camino hacia la individuación. La nigredo, la obra en negro, representa la confusión inicial, el caos, la desorientación. En el amor aparece cuando la pasión estalla. Todo lo anterior pierde sentido, el mundo se oscurece y solo el rostro del amado brilla con intensidad. Es la fase del enamoramiento, mágica, sí, pero también peligrosa porque el yo queda sumergido en la proyección. El otro se convierte en un absoluto y nosotros, sin darnos cuenta, nos perdemos en él. En la nigredo también llegan las primeras crisis, el choque entre la idealización y la realidad, el dolor de descubrir que la diosa tiene sombra, que el héroe se cansa, que el maestro se equivoca. Este dolor es necesario, pues sin él no hay posibilidad de transformación. La albedo, la obra blanca, sigue al caos. Es el momento de purificación. Cuando las proyecciones se desmoronan, comenzamos a distinguir entre lo que pertenece al otro y lo que pertenece a nosotros. Aprendemos a decir, esto que veo en ti es mío, esto otro sí es tuyo. Es la fase del discernimiento, del despojo, de la claridad. En el amor equivale a aprender a ver a la persona real, más allá del velo arquetípico. Aquí comienza el verdadero vínculo. Ya no se trata de adorar a una imagen, sino de encontrarse con un ser humano, con su luz y con su límite, y también de descubrir en nosotros mismos aquello que antes reclamábamos afuera. La rubedo, la obra roja, es la culminación, el momento en que la vida se encarna nuevamente, pero con otra calidad. En el amor, esta fase corresponde a la unión consciente, cuando ánima y animus han sido reconocidos e integrados, cuando el vínculo deja de ser compulsión y se convierte en creación. En la rubedo, el amor ya no es solo pasión, es también responsabilidad, no es solo fascinación, es también elección. Aquí se da lo que los alquimistas llamaban la coniunctio oppositorum, la unión de los opuestos. En la pareja, esto se manifiesta como la capacidad de sostener las diferencias sin destruir el lazo, como la posibilidad de crecer juntos sin dejar de ser dos. De modo que cada relación amorosa es, en verdad, una obra alquímica. Empieza con el caos de la nigredo, atraviesa la claridad del albedo y culmina en la encarnación de la rubedo. Pero no todas las relaciones llegan a este punto. Muchas se interrumpen en medio del proceso y aún así, incluso esas dejan en nosotros una huella, un aprendizaje, una semilla de transformación. El amor, pues, no es solo destino, es laboratorio, y en ese laboratorio cada fracaso y cada triunfo forman parte de una misma obra, la obra de la totalidad del alma. Cuando queremos comprender lo que el amor está obrando en el alma, debemos atender no solo a los hechos de la vigilia, sino también a los mensajes que emergen en la noche. Los sueños son el lenguaje privilegiado del inconsciente, y en ellos el amor se representa con una riqueza simbólica que supera cualquier explicación racional. He observado
en mi práctica, que cuando una persona se enamora, sus sueños se llenan de imágenes intensas. Aparecen figuras femeninas para el hombre, masculinas para la mujer, rostros desconocidos, voces misteriosas, paisajes cargados de sentido. Todo ello es el modo en que ánima y ánimus se expresan en el teatro interior. El hombre sueña con una mujer que canta en un bosque, con una joven que le entrega un cáliz, con una anciana que lo conduce por un sendero oscuro. Estas son manifestaciones de su ánima, figuras que no deben confundirse con mujeres reales, aunque a veces se parezcan. Son símbolos del alma que le está hablando, que le muestra su necesidad de integrar sensibilidad, afecto, receptividad. La mujer, por su parte, sueña con héroes que la salvan, con jueces que la condenan, con sacerdotes que enseñan, con multitudes de hombres que discuten. Todos ellos son rostros de su ánimus, voces que expresan su relación con el pensamiento, con la palabra, con la autoridad interior, pero los sueños del amor no se limitan a ánima y ánimus. También aparecen símbolos de unión, de separación, de transformación. Sueños de casas en construcción que representan la pareja que se está formando. Sueños de trenes que parten, que señalan decisiones inevitables. Sueños de bodas, de danzas, de coniunctio, imágenes de la unión de los opuestos. He visto que, cuando la relación atraviesa crisis, los sueños se tornan oscuros, aparecen inundaciones, incendios, muertes. Son símbolos del final de una etapa, del desmoronamiento de una proyección, pero también son anuncio de una posibilidad nueva, pues en el lenguaje onírico, la muerte siempre es preludio de transformación. Quiero insistir en algo: los sueños no mienten, pero tampoco hablan con literalidad. No debemos confundir al personaje soñado con la persona real. El inconsciente no dibuja retratos, dibuja símbolos, y cada símbolo requiere ser descifrado, no con lógica fría, sino con la disposición del corazón. El hombre que sueña con una mujer que lo guía no debe correr a buscarla afuera. Debe preguntarse qué aspecto de su sensibilidad está emergiendo en él. La mujer que sueña con un hombre que dicta sentencias no debe suponer que su pareja la condena. Debe mirar hacia adentro y descubrir qué voz interior la somete. Así, los sueños del amor nos muestran el mapa de nuestra psique. Nos advierten de peligros, nos inspiran caminos, nos revelan lo que aún no vemos en la vigilia. Quien aprende a escucharlos ya no camina ciego en sus relaciones, camina acompañado por la sabiduría profunda de su alma. Por eso os digo, prestad atención a vuestros sueños. Es allí donde ánima y ánimus os hablan de manera más directa. Es allí donde la sombra se anuncia y pide ser integrada. Es allí donde la obra alquímica del amor se dibuja noche tras noche. Hablar de arquetipos puede parecer para algunos un asunto demasiado abstracto, como si estas figuras fueran ideas lejanas, meramente teóricas, pero el ánima y el ánimus no son conceptos, son realidades vivas que actúan en nosotros, querámoslo o no. Y si no las reconocemos, gobiernan nuestra vida amorosa desde la sombra. Por ello, quiero proponeros algunas prácticas, modos concretos de entrar en diálogo con estas figuras interiores. Prácticas sencillas pero profundas que ayudan a retirar proyecciones y a integrar lo que hemos entregado al otro. La primera práctica es la observación de proyecciones. Cada vez que sintáis una atracción intensa o un rechazo desproporcionado, preguntad: ¿qué estoy viendo del otro que en realidad me pertenece? Anotadlo en un cuaderno. Admiro su libertad, me irrita su frialdad. Luego, con calma, volved a esas frases y preguntad: ¿dónde vive esa libertad en mí? ¿Dónde actúo yo con frialdad para defenderme? Esta simple pregunta abre un espacio de autoconocimiento. La segunda práctica es el diálogo interior, Nesti, lo que yo he llamado imaginación activa.
Cerrad los ojos, respirad y permitid que aparezca ante vosotros una figura de mujer, si sois hombres, una figura de hombre, si sois mujeres. No forzáis la imagen, dejad que se presente. Puede hablaros, puede guardar silencio, puede mostrar un gesto. Atreveros a dialogar. Preguntadle, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué has querido mostrarme al aparecer en mis sueños o en mis relaciones? Escuchad su respuesta sin juzgar. Este diálogo, practicado con paciencia, transforma la relación con el inconsciente. La tercera práctica es el cultivo de la polaridad opuesta. El hombre necesita dar lugar en su vida a lo que su ánima representa. La música, el arte, la contemplación, el cuidado de lo emocional, la apertura a lo simbólico. No para volverse menos hombre, sino para ser más completo. La mujer, por su parte, necesita dar voz a su animus, tomar decisiones claras, sostener un pensamiento propio, expresar lo que siente y lo que quiere con firmeza, no para endurecerse, sino para volverse más entera. La cuarta práctica es la higiene de palabra. Cuando os encontréis en discusión, intentad hablar en primera persona. En lugar de decir, tú me haces, decid, yo siento, yo necesito, yo deseo. De este modo, la voz del ánimus en la mujer y la sensibilidad del ánima en el hombre aprenden a dialogar y la relación deja de ser un campo de batalla de acusaciones para convertirse en un espacio de encuentro. La quinta práctica es el ritual sencillo. Podéis caminar en silencio, compartir una comida sin hablar de problemas, sostener un abrazo sin explicaciones. Estos gestos pequeños integran el eros sin necesidad de palabras y permiten que la relación respire sin quedar atrapada en exigencias. Recordad, no se trata de expulsar al ánima o al ánimus, sino de hacerles un lugar en la conciencia. Cuando estas figuras no son reconocidas, las proyectamos compulsivamente en los demás, pero cuando les damos espacio en nuestra vida interior, dejan de gobernarnos desde la sombra. De este modo, el amor deja de ser un campo de repeticiones y se convierte en un camino de individuación. El otro ya no es el encargado de completar mi alma, sino el compañero con quien comparto la tarea de completarme. Hemos recorrido juntos un largo camino. Hemos hablado del ánima y del ánimus, de la proyección y de la sombra, de la alquimia y de los sueños. Todo ello converge en una verdad fundamental. El amor, en su dimensión más profunda, no es simplemente un sentimiento entre dos personas. Es un arquetipo, un misterio que nos conduce hacia la totalidad del ser. Permitidme decirlo con claridad. Cada encuentro amoroso es, en realidad, una iniciación. Nos enfrenta a lo que nos falta, nos obliga a reconocer lo que hemos rechazado de nosotros mismos y nos invita a integrar lo que proyectamos afuera. No es casualidad que el amor nos exalte y nos atormente con igual intensidad. En él se juega la tensión entre el consciente y el inconsciente, entre la persona y el arquetipo, entre lo humano y lo divino. Cuando el hombre se enamora de una mujer, no ama solo a esa mujer, ama a su ánima reflejada en ella. Cuando la mujer se enamora de un hombre, no ama solo a ese hombre, ama a su ánimus proyectado en él. Y así, ambos se convierten en espejos, portadores de imágenes antiguas que buscan ser reconocidas. La tarea no es destruir estas imágenes, sino integrarlas. Cuando logramos retirar la proyección, cuando comprendemos que aquello que nos fascinaba o nos irritaba era también parte nuestra, entonces el amor se transforma. Ya no es hechizo, sino elección. Ya no es dependencia, sino libertad. He dicho muchas veces que el objetivo último de la psicología analítica es la individuación, el proceso mediante el cual la persona se convierte en sí misma, en su totalidad. Pues bien, el amor es uno de los caminos privilegiados hacia esa individuación, porque a través del vínculo con el otro descubrimos lo que aún no somos. El amado, la amada, son mensajeros del inconsciente,
nos muestran con su luz y con su sombra lo que debemos integrar. Y cuando aceptamos la tarea, el amor deja de ser repetición compulsiva y se convierte en vía hacia la totalidad. Esto no significa que el amor se vuelva fácil o sin conflictos, al contrario. Siempre habrá tensiones, diferencias, momentos de sombra, pero el sentido cambia. Ya no luchamos para que el otro se ajuste a nuestra imagen, luchamos para sostener el vínculo como un espacio de transformación mutua. En esta perspectiva, el amor no es el fin, es el medio. No es la meta última, es el camino que nos conduce a un mayor conocimiento de nosotros mismos y a una mayor apertura hacia el misterio de la vida. Y cuando el ánima y el ánimus integrados ya no gobiernan desde la sombra, sino que dialogan en la conciencia, entonces el amor se convierte en lo que siempre ha sido en su esencia, una fuerza creadora, y no solo une a dos personas, une también las partes escindidas del alma y abre la posibilidad de una vida más plena, más verdadera. Por eso os digo, no os sorprendáis si os enamoráis siempre de la misma persona. Esa repetición es la insistencia del inconsciente, la invitación a mirar lo que falta, y cuando lo miréis, cuando lo integréis, descubriréis que no os enamoráis del otro, sino de vuestra propia totalidad que os espera. El arquetipo del amor es en última instancia un misterio divino. Nos recuerda que somos fragmentos en busca de unidad, que somos seres incompletos que solo se realizan al integrar lo que proyectamos, y que cada encuentro humano es una oportunidad de caminar un poco más hacia ese centro. Dejad que el amor os hiera, porque en esa herida se abre la puerta del alma. Dejad que el amor os confunda, porque en esa confusión se revela lo inconsciente. Dejad que el amor os transforme, porque en esa transformación se cumple el designio de la vida. Así, el arquetipo del amor se convierte en guía, en iniciador, en fuego que consume y en luz que orienta. Y quien se atreve a seguirlo, con conciencia y con humildad, descubre que el amor no es solo un destino compartido, es sobre todo un camino hacia la totalidad. Aquí cerramos este viaje, pero recordad, en cada mirada, en cada sueño, en cada encuentro, el arquetipo sigue vivo, esperando que lo reconozcáis, esperando que lo integréis, y cuando lo hagáis, descubriréis que el amor, en su verdad más profunda, no esclaviza, libera